En este video hablaremos sobre los conceptos que vimos en la unidad de termodinámica. La termodinámica es básicamente una ciencia que se encarga del estudio de las leyes que gobiernan la transformación de la energía, la dirección en la cual fluye el calor y la disponibilidad de la energía para hacer un trabajo. Los marcos de referencia. En un sistema termodinámico, una cantidad fija de materia se escoge para un estudio. Un sistema se puede clasificar generalmente como cerrado o abierto. Los alrededores van a corresponder a todas las regiones que no son parte del sistema. Y el límite que separa el sistema de los alrededores se conoce como frontera. Esta puede ser fija o móvil debido a que se adapta a la geometría física. Un sistema termodinámico intercambia energía solo con los alrededores y se considera aislado si no existe ninguna forma de interacción con los alrededores. Sistema de unidades. Se consideran las propiedades termodinámicas desde un punto macroscópico. Las cantidades físicas se relacionan entre sí por definiciones y leyes. Es decir, que primero se definen unas magnitudes que son las primarias y a partir de estas se definen las magnitudes secundarias. Aquí tenemos un ejemplo donde para las primarias tenemos la longitud, la masa y el tiempo, y la magnitud secundaria que vamos a obtener es la velocidad. Una vez que adoptamos las dimensiones primarias, es necesario definir las unidades base y después las secundarias serán definidas a partir de las bases designadas para las dimensiones primarias. En el Sistema Internacional de Unidades considera como magnitudes primarias a la masa, la longitud y el tiempo, además de la cantidad de materia, temperatura, corriente eléctrica e intensidad luminosa. Las unidades base pues van a ser para la longitud del metro, para la masa el kilogramo y para el tiempo los segundos. En el sistema internacional, la unidad de fuerza llamada Newton es una unidad secundaria definida a partir de las unidades masa, longitud y tiempo, ya que la fórmula que vemos nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y un newton va a ser igual a la fuerza requerida para acelerar la masa de 1 kilogramo a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, las propiedades termodinámicas. Estas son la presión, temperatura, masa y volumen. Son características medibles del sistema y son propiedades fundamentales. Otras propiedades termodinámicas son combinación o relación de propiedades fundamentales, como la densidad, el volumen específico, la entalpía, entropía y energía interna. Ahora, las propiedades se pueden dividir en dos, intensivas y extensivas. Las intensivas son independientes de la extensión de la masa del sistema, como la temperatura, la presión, la densidad y el volumen, mientras que las extensivas dependen de la extensión de la masa del sistema. Estas son la masa, el peso y el volumen. Presión. Esta es el efecto de una fuerza aplicada en dirección normal a un líquido o gas. La presión en un punto de un fluido en equilibrio es la misma en todas las direcciones y la relación anterior puede expresarse de la manera más simple como presión es igual a fuerza sobre área. Las unidades correspondientes en el sistema internacional son los newtons sobre metro cuadrado o pascales. Existen múltiplos de la unidad de presión como el kilopascal o el megapascal. En otros sistemas se utiliza el bar, la atmósfera, el kilogramo sobre metro cuadrado y el PSI por libras o fuerza sobre pulgadas al cuadrado para el sistema inglés. La presión actúa sobre un fluido se propaga en todas direcciones, pero puede variar dentro de un fluido cuando se considera la posición vertical. Como se muestra en la imagen, el peso de la columna del fluido es la causante del aumento de presión. Cuando se trata de sistemas que contienen gases, no se considera el efecto de la variación de la presión por la columna del fluido debido a que el peso específico de los gases es de un orden de magnitud muy pequeño comparado con el de los líquidos. La temperatura, pues esta es una propiedad termodinámica que se asocia con la sensación de caliente o frío y a medida que la temperatura aumenta la actividad molecular también. Entonces, una manera de medirla básicamente es que nos basemos en la ley cero de la termodinámica
o por medio de termómetros de bulbo, termisores, termopares, cámaras fototérmicas, etc. Hay diferentes unidades de acuerdo con el sistema de medición que se maneje. Una temperatura de 0 corresponde a un estado teórico de ningún movimiento molecular de la sustancia, mientras que la escala de temperatura correspondiente al sistema internacional son los Celsius. Para el sistema inglés es la Fahrenheit. Cuando se trata con diferentes temperaturas, se producen gradientes de temperatura y los incrementos son los mismos en las escalas absolutas que en sus respectivas escalas comunes. La ley cero de la termodinámica, esta es la transferencia de calor que se presenta hasta que dos objetos alcanzan la misma temperatura. Un ejemplo es que tengamos una taza de café caliente y la pongamos en una mesa. Entonces, el ambiente, la temperatura del ambiente es diferente a la temperatura del líquido dentro de la taza. Entonces, lo que va a pasar es que se va a transferir calor de la taza al ambiente para llegar a un punto de equilibrio y que los dos estén a la misma temperatura. La ley en sí dice que si un objeto A se encuentra en equilibrio térmico con un objeto B y el objeto B se encuentra en equilibrio térmico con el objeto C, entonces el objeto A y el C estarán también en equilibrio térmico, como se muestra en la imagen que está aquí. Los estados. Los estados termodinámicos son un sistema de condición del mismo que queda definido por sus propiedades, y si estas propiedades quedan fijas, se dice que el sistema está en un estado de equilibrio. El postulado de estado nos indica la información necesaria para establecer el estado termodinámico. Por último, los procesos y ciclos. El proceso es el en el que un sistema pasa de estado inicial a otro estado, y así sucesivamente hasta que alcanza una condición de equilibrio en la que se registran sus propiedades. Existen tres tipos de procesos, que estos van a ser cuando tengamos alguna variable constante. Primero es el isotérmico, donde vamos a tener la temperatura constante. Después el isobárico, donde vamos a tener una presión constante, y el isocórico, donde lo que va a ser constante es el volumen. Por último, el ciclo térmico. Como se muestra en la imagen, se refiere a que si al final de los procesos las propiedades son iguales a las del estado inicial, se podrá decir que el sistema habrá alcanzado un ciclo termodinámico. Y pues esto sería todo en la unidad 7, termodinámica.